Me encontré con Jesús. ¿Ahora qué sigue? Esa pregunta creo que todos los que hemos tenido un proceso de conversión nos la hemos hecho. En esos 20 años de evangelización, en esos 20 años de encontrarnos con el amor del Señor, en esos 20 años de nosotros también estar luchando por perseverar día a día, siempre hemos visto que tal vez la mayor dificultad que encontramos es la perseverancia. ¿Cómo hacer para perseverar? ¿Cómo hacer para que esas lágrimas de contrición derramadas en aquel retiro espiritual, cómo hacer para que ese entusiasmo con el que salimos después de ese grupo de oración, cómo hacer para que ese estremezón en el alma que recibimos al leer aquel libro perdure en el tiempo? ¿Cómo hacer para que la semilla perfecta, inmaculada, santa del Evangelio logre dar fruto abundante en nuestra vida? El mismo Señor, en la parábola del sembrador, nos mostraba cuán importante es disponer el corazón como buena tierra para poder perseverar. La perseverancia, entonces, ha sido una inquietud que ha tenido la Iglesia desde siempre. ¿Cómo perseverar? ¿Cómo hacer para perseverar? Y la Iglesia la ha tenido. ¿Cómo hacer para que el niño no reciba la primera comunión y después simplemente no vuelva a la parroquia? ¿Cómo hacer para que él vuelva a la parroquia? ¿Cómo hacer para que el que va a confirmarse y se va y nunca regresa, regrese? ¿Cómo hacer para que la persona pueda sostener esto en su alma? Y yo creo que ha sido uno de los más grandes dramas con los que nos hemos encontrado a lo largo de estos años. Yo recuerdo en muchos retiros espirituales ver personas muy arrepentidas, ver personas con grandes testimonios, con enormes deseos de cambio, personas que habían estado en situaciones muy complejas, situación de drogas, personas en problemas serios de lujuria, personas en situaciones de vandalismo, personas con el matrimonio destruido, que salen con mucho entusiasmo de estos retiros espirituales, que salen con deseo de conquistar el mundo, de llevar a todas las personas a Dios, con deseo de perseverar, seguros que van a iniciar un cambio de vida. Y luego, algunos de ellos a los años te los vuelves a encontrar, otra vez con su mirada opaca, triste, con la angustia en su corazón, otra vez con el deseo de esa alegría momentánea que experimentaron al salir de ese retiro espiritual y que luego no fueron capaces de sostener en el tiempo. Y entonces, esto que hemos venido viendo a lo largo de los años ha sembrado una inquietud en nuestro corazón. Y muchas personas, después del retiro, después de la consagración o después de, qué sé yo, el grupo de oración, se nos acercaban a decirnos: quiero hablar con ustedes, tengo muchas preguntas. Y muchas veces no encontrábamos nosotros cómo ayudarles a tantas personas. Y veíamos que luego muchos de ellos no perseveraban. Y claro, decíamos en nuestro corazón: ¿cómo hacer para ayudar a perseverar? Yo tengo que ser honesto. La perseverancia es un don de Dios. Todo lo que nosotros hagamos finalmente será una ayuda pequeña en proporción a lo que significa la gracia de Dios en el alma de esa persona. Muchas veces nosotros sí podemos poner medios a disposición y tenemos grupos de seguimiento y tenemos acompañamiento a las personas, pero finalmente, repito, la perseverancia es el encuentro de la gracia de Dios que da a esta persona el don de perseverar con el deseo de perseverar de esta persona. Y yo creo que la gracia de Dios nunca nos falta. Dios siempre nos va a dar con qué perseverar. Dios siempre nos va a dar con qué seguir. Pero sí, muchas veces nosotros no tenemos esa respuesta que debemos darle al Señor. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Algunos perseveraban, otros no. ¿Qué hacer con estas personas que tenían tantas preguntas? ¿Qué hacer? Nos preguntaban muchas cosas. Nos decían muchas veces en lazos de amor mariano: ayuden a la perseverancia. Repito, tenemos la consagración a la Virgen, tenemos grupos de oración, tenemos grupos de formación, tenemos en nuestras redes sociales mucho material que se les da a las personas, que la Lección Divina todos los días a través de nuestra productora. Tenemos muchos elementos y sin embargo seguía la inquietud en nuestro corazón. ¿Qué hacer para que la persona persevere? ¿Qué hacer para que la semilla del Evangelio no sea ahogada por las espinas, como dice la parábola del sembrador, por las inquietudes del mundo? ¿Qué hacer para que la persona mantenga su mente en Dios y no sea distraído por tantas cosas?
¿O qué hacer para que los pájaros no vengan y se roben esa semilla del Evangelio? Para que Satanás, con las inquietudes de la vida, no venga a robarte esa semilla. ¿O qué hacer para que la semilla del Evangelio dé unos frutos con unas raíces tan profundas, unos árboles con unas raíces tan profundas que no se pierdan en el tiempo? ¿Qué hacer para que esa semilla dé frutos del 30, el 90 y el 100 por uno? Y entonces, después de esta inquietud, después de haberlo consultado con varias personas, después de que varias personas nos empezaran a insinuar unos caminos, hemos llegado a la conclusión de la necesidad de hacer algo concreto, de no dejar solamente esto a la oración de las personas, a que la persona tome iniciativas, sino de hacer algo muy concreto. Y esto concreto se ha concentrado, se ha concretizado en este libro. Me encontré con Jesús, ahora ¿qué sigue? Respuestas sencillas a preguntas comunes. En este libro se encuentran precisamente las respuestas a esas primeras preguntas que uno tiene al iniciar un camino de conversión. ¿Qué es lo que quisimos recoger en este libro? Esas preguntas frecuentes que a lo largo de los años nos hemos ido encontrando. Esas preguntas que muchas veces se demora uno mucho para encontrar respuesta, muchas veces no tiene uno la persona indicada para que le dé la respuesta. Yo recuerdo que cuando estábamos editando el libro, llevé los capítulos dispersos a distintos misioneros. Nos hicimos una reunión y les di capítulos a todos. Y recuerdo uno que me dijo: Wilson, tuve que estar 5 años en el movimiento, 5 años en el movimiento para encontrar este criterio, para encontrar esta respuesta. Entonces yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿cómo es que 5 años en el movimiento con esta misma pregunta y tal vez no había sacado el tiempo para preguntársela a alguien, o tal vez no lograba expresar esa pregunta, o tal vez nadie había logrado darle esa respuesta? Entonces vimos la necesidad, sí, de poderles dar respuestas muy concretas, porque precisamente las respuestas que se dan acá son cuestiones muy concretas, no se va mucho simplemente a la teorización, a la idea, sino que se va mucho a la vida de la persona. Y claro, tenemos muy buenos elementos, tenemos unos libros maravillosos, tenemos unos clásicos de la vida espiritual, que de hecho en el libro también se menciona y tiene como idea fundamental el libro motivar a las personas a la lectura espiritual. Uno de los actos concretos que se deben hacer para sostenerse en el tiempo es la lectura espiritual. Pero muchas veces son libros profundos, llenos de sabiduría y llenos de amor, pero no responden a esa pregunta concreta que tengo en ese momento y que me está atrancando en mi vida espiritual, que no me deja avanzar en este momento. Entonces, hemos querido hacer esto precisamente para que no nos quedemos sin los elementos básicos. Podríamos decir que este es el ABC de la vida espiritual. Lo lindo es que no responde solamente al inicio del proceso de conversión de personas en Lazos de Amor Mariano. Lazos es un carisma de la iglesia para la iglesia, pero es uno de los millares de carismas que han surgido en la iglesia. Lazos tiene un carisma que apunta mucho al anuncio del querigma, a iniciar a la persona en un proceso de conversión. Pero luego, muchas otras comunidades tienen retiros bellísimos. Pienso ahora en Emaús, por ejemplo, un retiro bellísimo del que he conocido enorme cantidad de testimonios. Pienso en comunidades como Schoenstatt, pienso en comunidades como los Focolares, pienso en comunidades distintas a lo largo del mundo, distribuidas a lo largo del mundo, en nuestra Latinoamérica, que también tienen inicios de conversión bellísimos y que muchas veces estas personas tienen las mismas preguntas que tenemos nosotros. Y eso es lo que descubrí, que las preguntas no dependen tanto de la espiritualidad o el carisma que sigas, sino que las preguntas surgen por el solo hecho de que eres humano, por el solo hecho de que tienes un alma amada por Dios, y estas preguntas surgen espontáneamente. Por eso el retiro, aunque refiere algunos testimonios de Lazos de Amor Mariano, no está centrado en el movimiento. Precisamente lo que hace el libro es llevar a que todas las personas
en cualquier espiritualidad dentro de la Iglesia Católica, que hayan tenido un proceso de conversión, al que se les haya anunciado el querigma en algún momento de su historia, que en algún momento le hayan dicho sí al Señor, me arriesgo, me entrego completamente a ti, que todas esas personas encuentren esas respuestas que necesita su alma. Pero quiero ser honesto con ustedes, en realidad las respuestas son inicialmente dadas a mí mismo. Cuando uno lee el libro, uno dice, pero ¿a quién se le puede ocurrir esa pregunta? A mí se me ocurrió esa pregunta. En algún momento de la historia de mi conversión, estas preguntas concretas han ido surgiendo en mi corazón. Muchas de ellas reflejan las inquietudes que aquel joven de 15 años, cuando inicié mi proceso de conversión, tenía. Esas inquietudes que de alguna manera yo buscaba respuesta desesperadamente y muchas veces no las encontraba. Por eso me convencí a lo largo de los años de la necesidad de poder recoger todas estas preguntas y poderlas plasmar. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de leer y releer, ha sido un proceso de hacer y rehacer las preguntas, pero yo creo que el compendio que se encuentra en este momento es un compendio muy equilibrado de una serie de respuestas que fundamentalmente te van a ayudar a eso, a perseverar, a perseverar. Déjame decirte también que independientemente de las respuestas que encuentres acá, lo que importa será la gracia de Dios a través de estas respuestas. Hemos hecho el libro en clima de oración, nos hemos mortificado pidiéndole al Señor la eficacia de cada una de las palabras que aquí aparecen. Y puede que ni siquiera las más de 280 citas bíblicas, más de 37 preguntas, ni siquiera la cantidad de citas al pie de página que aparecen puedan significar nada para ti, que sea simplemente una frase, que sea simplemente un ejemplo, o que sea simplemente algo que leíste que ni siquiera tenía esa intención con que la leíste, pero que de repente el Señor cambió el sentido de ese texto y te llegó al corazón, que quizás sea eso lo que toque tu alma. Y se los digo porque en muchas ocasiones me ha pasado a lo largo de estos años que en acompañamientos habla uno con una persona. Muchas veces uno no se acuerda que habla con algunos, pero en otras ocasiones uno sí se acuerda claramente que habló con esa persona. Y te encuentras a esa persona después de meses y te dice, oye Wilson, eso que me dijiste aquella tarde, me dijiste esto y esto, ¿cómo me ayudó? Y luego tú te acuerdas perfectamente de lo que hablaste con esa persona y dices en tu interior, yo no le dije nada de lo que esta persona me está diciendo. Nada. Es decir, tal vez le dije todo lo opuesto a lo que esta persona me está diciendo. Y sin embargo, el Señor, en ese misterio de la gracia, utiliza nuestras palabras que no son sino medios y excusas para que se comunique su gracia y toca el corazón de esas personas. Eso es lo que esperamos que sea este libro. Simplemente un instrumento pequeño, humilde, sencillo, para que sea el Señor el que se gloríe a través de lo que allí aparece. Y que el Señor cambie el sentido de las palabras y que el Señor acomode todo exactamente para que encuentres la respuesta que tu alma necesita. En la conclusión del libro, precisamente, se describe el proceso de mi conversión. Quisiera leerles un poco de esta conclusión del libro, porque básicamente recoge lo que Dios ha hecho durante estos 20 años en mi corazón. Yo puedo decir que todo ha sido mérito de Dios, todo ha sido gracia de Dios. Mi inmensa debilidad no habría logrado sostenerse durante estos 20 años, pero ha sido siempre mi Dios desbordándose en gracia, en bendiciones. Y en el fondo, la conclusión describe el corazón del libro, y es que todo depende de Dios. Básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos dócilmente en sus manos para que Él se encargue de todo. Muchas veces uno se encuentra personas que dicen esto va a ser muy difícil, yo no soy capaz de cambiar esto y aquello. Pues yo soy más frágil que todas las personas que han dicho todo esto. Y sin embargo todo lo que he logrado cambiar ha sido porque me he confiado en este Dios misericordioso y amoroso a través de nuestra Madre Santísima. Y yo he sentido la presencia de mi Madre allí ayudando en mi debilidad. Y ella ha sido la que me ha ido conduciendo. Y aquellas cosas donde yo sentía que no iba a ser capaz,
ella siempre llegaba a socorrerme, a ayudarme. A modo de conclusión, nací en una familia católica promedio. Íbamos a misa los domingos. Rezábamos el rosario de vez en cuando. Asistíamos juiciosamente a los actos litúrgicos de Semana Santa, etc. Mi fe era más de tradición que de convicción. Por esta razón, en la medida en que crecía, se me hacía más y más tedioso creer. Estamos hablando de mi adolescencia. En aquel entonces, claro, mientras más crecía, más sentía que era libre, que me tenía que volver autónomo, que tenía que autoafirmarme, que era yo el que tomaba las decisiones, que nadie me la podía imponer. El camino que muchas veces lleva al ateísmo. En la época de la adolescencia tuve un alejamiento considerable de mi fe. A mis 15 años ya tenía serias dudas sobre la existencia de Dios y me mostraba mucho más interesado en las fiestas con mis amigos que en buscar respuestas a las preguntas más profundas de mi alma. Creo que eso es lo que pasa hoy, que en muchas ocasiones muchos de nosotros ya ni siquiera nos cuestionamos. Las redes sociales, las series, todo lo que vamos teniendo alrededor van ocasionando en nosotros una especie de letargo espiritual que no nos deja cuestionarnos por aquellas cuestiones, valga la redundancia, más importantes de nuestra existencia. Aún así, lo que se sembró de fe en aquella época fue suficiente como para que la inquietud de Dios permaneciera en mí. Mi vida poco a poco se iba encerrando en un círculo que asfixiaba mi felicidad. Estudiar en la semana, esperar ansiosamente el fin de semana para estar con mis amigos en las fiestas, beber licor a escondidas de mis padres y pasar domingos de resacas y dolores de cabeza. Eso era más o menos el círculo en que me movía. Recuerdo que una vez llegué tan borracho a mi casa que al acostarme mi habitación comenzó a girar a gran velocidad. Así lo veía yo. Yo me acosté y empezó todo a dar vueltas. Se detuvo cuando, recostado hacia el lado derecho de la cama, vomité sobre ella. Era tan deplorable mi estado que no me levanté a limpiar el vómito, sino que me giré hacia el lado izquierdo donde también vomité. Casi que sentía pasar el vómito debajo de mi nuca, de lado a lado de la cama. ¿Por qué describo esto? Porque la vida de pecado es asquerosa. A ti siempre te muestran el pecado como la felicidad, la rumba, la fiesta, la alegría. Mentiras, mentiras. Esos son simplemente fotos. Pero el video es tristeza, soledad, amargura, depresión, aislarse de quienes amas, hacer sufrir a quienes más amas. Así es la vida del pecado, asquerosa. Al día siguiente, en medio de una tremenda sensación de soledad y vacío, le dije a Dios: si es que existes, ya estaba dudando de su existencia, ayúdame, porque tengo un profundo vacío en mí. Era una sensación inexplicable. Y es una sensación inexplicable, y aquí precisamente se describe en el libro, porque yo tenía todo. Es decir, tenía una familia maravillosa, mi papá, mi mamá, un hogar muy lindo, y yo podía explicar por qué X amigo tenía dificultades. Claro, su hogar tenía serios problemas, era un hogar muy disfuncional y por consiguiente yo veía que ahí estaba la razón de su vacío. Pero mi familia era muy linda, mi papá y mi mamá se amaban mucho, siempre se han amado mucho. No me explicaba qué me pasaba. En otro veía que tenía un problema, digamos, con una novia, pero yo entonces tenía una novia y estaba muy bien, no tenía ninguna dificultad. Otra amiga tenía dificultades en el estudio, pero en cambio yo, pues gracias a Dios, todo iba bien en el estudio, y entonces me preguntaba por qué este vacío, si todo iba aparentemente bien. Económicamente, pues no nos faltaba nada, gracias a Dios. Veía otro que tenía dificultades económicas. Para todos lograba yo encontrar una respuesta a su crisis, pero no encontraba la respuesta a mi crisis concreta, al vacío de mi corazón. Esas preguntas solo las podía responder Dios. Y eso fue lo que sucedió. El 29 de abril del año 2000, día bendito, todo cambiaría en mi vida. Mi primo Cristian hacía poco había iniciado su proceso de conversión y de consagración a Jesús por María. Aquel sábado en la noche llegó a mi casa. Pronto comenzó a hablarnos a mi hermano y a mí acerca de lo que estaba viviendo. Inmediatamente me interesé y comencé a hacerle preguntas. La conversación comenzó cerca de las 7 p.m. y cuando terminamos de hablar eran casi las 6 de la mañana del día siguiente. En aquella noche mi vida se transformó. No fue solo lo que escuché,
ni las preguntas que me respondió, ni la bendición que recibí. Estoy seguro de que aquella noche hubo un derroche de gracia sobre mí. Recuerdo que mientras escuchaba hablar a mi primo, nacía en mi corazón un deseo de conocer más y más. Experimentaba en mi interior una gracia que me inundaba. Sentía como si se abriese frente a mis ojos realidades inexpugnables. En medio de la conversación le dije a Cristian, ¿y si no soy capaz de seguir al Señor? Y él, mirándome fijamente, me dijo, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Esa respuesta fue como una catarata de gracia. Sí, es inexplicable. En realidad no me estaba diciendo nada que no supiese. Si Dios existía, nada era imposible para él. Pero la gracia que había en ese momento hacía que cada palabra fuese un dardo que atravesaba mi corazón. Y aquí quiero decirles algo muy lindo, y es que, como lo hemos dicho a lo largo del programa, en realidad la conversión es una gracia de Dios. Todo lo otro es instrumento. Porque una canción que ha escuchado una persona 1000 veces no le hace nada a una canción. Nadie te ama como yo, por ejemplo, la escucha y la escucha y la escucha, esta bella canción de Martín Valverde, y no toca su corazón, apenas simplemente le hace recordar un poco el amor de Dios. En cambio otro la escucha y esa canción transforma completamente su vida. ¿Por qué la lectura de un pasaje bíblico en algunos apenas es un ejercicio intelectual para descubrir las fuentes, para descubrir el género literario, y en cambio en otros es la acción de la gracia transformando radicalmente su vida? Señores, porque la diferencia la marca la gracia. Si hay gracia en ese momento, si hay gracia de Dios en aquel lugar, si hay gracia de Dios en aquella canción, si hay gracia de Dios en aquella lectura, entonces lo que hay es una explosión en el corazón de quien escucha, porque la fuerza irresistible de la gracia hace que la persona se doblegue ante la presencia de Dios. Pero cuando no hay gracia, o cuando uno de entrada rechaza esa gracia, entonces ni los milagros más grandes harán que uno se convierta. Aquella noche para mí, con tan solo 15 años, fue un derroche de gracia inmerecido. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué ese día tocó Dios tanto mi corazón? Porque pudo haber pasado como una noche más, pero ¿por qué ese día tanto tocó Dios mi corazón? Y siempre he atribuido a la oración de tantas personas virtuosas, santas, desde las monjitas de los monasterios que en el silencio de la soledad de su celda en el Santísimo están orándole al Señor, hasta la oración de familiares mías, religiosas, mis abuelas, algunos tíos que ya estaban en el camino del Señor. Toda esa oración que muchas veces uno cree que es ineficaz, que muchas veces uno dice, a ver, pero llevo orando tantos años por mi familia y no pasa nada, y lo llevé al grupo de oración y no sirvió. Miren, toda esa oración en algún momento se convierte en raudal de gracia que toca el corazón en el momento que uno menos espera. Mi primo no pensaba hablarnos esa noche del tema, después hablé con él, años después nos hemos reunido, él sigue en el movimiento en este momento, pero él me dice, no, eso no fue nada organizado, no sé ni cómo sucedió, no me acuerdo ni cómo fue que terminamos hablando. Miren, y fue el momento en que menos pensaba uno, en el que la gracia llegó a tumbarme a mí de mi caballo, del caballo de mi orgullo, del caballo de mi racionalismo, del caballo de mi incipiente ateísmo, del caballo de mi soberbia. El Señor vino a hacerlo todo. Fueron muchas las cosas que vivimos, que se describen en el libro. Sucedió también algo, y es que al terminar el momento de conversación, mi primo me dijo que me quería dar una bendición. Cuando estábamos terminando la conversación, nos dijo, a mi hermano y a mí, ahora le voy a dar la bendición de la Virgen María. No sabía de qué me estaba hablando. Era la famosa bendición de María Auxiliadora que don Bosco daba a sus jóvenes en el oratorio de Baldoco, misma que la Santísima Virgen María había dado en diferentes apariciones, asegurando que era su bendición maternal y especial. En el libro describo tal vez la única experiencia que podría llamar fuera de lo normal que he tenido en mi vida. No sé si algunos lo quieran llamar experiencia mística. Algunos podrán pensar que fue la mente del joven de 15 años que en aquella noche se transformó, que era el sueño,
no sé cómo lo quieran llamar. Nunca he asegurado que haya sido una cosa realmente mística, extraordinaria. Lo único que les puedo decir, y lo describo en el libro, es lo que sucedió. Lo que sucedió cambió mi vida radicalmente, lo que sucedió me transformó. Aquello que vi en ese momento después de recibir la bendición y cuando me senté ahí en una silla de la pieza del computador contigua a la habitación donde estábamos de mi casa, aquello transformó mi vida, aquello fue realmente impactante en mi alma, aquello que vi, que experimenté fue tan lindo. Nunca he vuelto a tener durante estos 20 años nada semejante, ni locuciones interiores, ni apariciones de la Virgen, nada, nada. Fue solamente ese primer momento de inicio que le agradezco a Dios, lo que transformó completamente mi vida. Claro, a lo largo del libro se describe todo lo que me sucedió. Ahí en la conclusión se narra exactamente qué fue lo que me pasó, qué fue lo que viví exactamente y qué es lo que todavía me sostiene a lo largo de estos años en el camino espiritual. La gracia fundamentalmente, la consagración a Jesús por María fundamentalmente. Y quisimos condensar todo eso en el libro. Quisimos condensar todo eso, todas esas experiencias en ese sencillo libro. Yo le he rogado al Señor para que este libro llegue a muchos corazones y que muchas personas puedan encontrar esas respuestas que a lo largo de los años el Señor me ha ido dando. En el fondo, lo que el libro persigue es que la persona se consagre a Jesús por María. Porque yo estoy seguro que todo lo que he vivido a lo largo de esos años es producto de la consagración. Todas las preguntas van insinuando la consagración, van orientando a la consagración, van llevando a la persona a la consagración, porque repito, esto es una gracia que se recibe del cielo. Yo inmediatamente me di cuenta que yo solo no era capaz, que por mis propias fuerzas no iba a lograrlo, pero que aquella mujer que nos dio a luz de una manera mística a todos en el Calvario, sería la que me podría alimentar a lo largo de estos años para sostener mi conversión. El Señor nos la había dado como madre en la cruz y yo aquella noche a través de esa bendición inicié mi consagración a la Virgen para recibirla también como madre. Llevo ya 20 años consagrado a Jesús por María y estos 20 años han sido los 20 años más bellos de mi vida. Puedo decir que en estos 20 años lo he recibido todo. He recibido desde los milagros más espectaculares hasta los detalles más sutiles que a lo largo de estos años nuestra madre me ha dado. He recibido a mi esposa, he recibido el millón de amigos que Roberto Carlos soñó, he recibido a mis hijos, todo de la mano de mi Madre Santísima, por quien creo yo estoy todavía aquí, a quien dediqué este libro, a quien le entregué todo y a quien le seguiré entregando todo durante el resto de mi vida. Yo espero y ruego al Señor a través de mi Madre Santísima que, así como fueron de eficaces las palabras de mi primo aquella noche, aquel 29 de abril del año 2000, asimismo sea eficaz cada palabra escrita en oración, cada palabra reflexionada ante el Santísimo, cada palabra escrita con amor de este humilde escrito, de este pequeño anecdotario, de este sencillo recetario de preguntas básicas y respuestas sencillas para que podamos perseverar y juntos encontrarnos en el cielo. Iniciemos este programa de mano de la Santísima Virgen María para que juntos podamos cantar las glorias del Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.